Buenas tardes, bienvenido a Semblanza, una semana más. Estamos con ustedes, hoy estamos en Puerto del Rosario y vamos a hablar con un deportista que es gallego, pero es gallego de nacimiento y majorero de elección. Vamos a hablar con Miguel Rey Granados. Buenas tardes, Miguel. Ay, buenas tardes. Miguel Granados nació en un pueblito cerca del Miño, casi fronterizo con Portugal, Salceda de Caselas. Es un pueblo pequeño, los pueblos de alrededor más grandes, pues Tú y Porriño, que son los más conocidos. En la provincia de Pontevedra. Sí. ¿Tu padre y tu madre cómo se llamaban? Pues mi padre Humberto y mi madre Filo. Mi padre murió ya hace años, murió joven, con 66 años, pero mi madre tiene 91 y todavía sigue aguantando. ¿Cuántos hermanos eran en tu casa? Éramos 4, desgraciadamente el mayor, Humberto, falleció el mayor. ¿Tú eres él? Yo soy el tercero. Tercero. Bueno, en Salcedo... Salceda. Salceda. De Caselas, porque Caselas es un río pequeñito que afluente del Miño. Sí. Bien, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia, de esos, yo qué sé, con la primera vez que saliste a jugar con los amigos, yo qué sé, a la plaza, a la calle? A la plaza, donde jugábamos todos, como todos los niños de posterior a la posguerra, pues no había instalaciones, ahí había una plaza, y la plaza era el campo de fútbol nuestro, con una pelota, lo que se conseguía, y las porterías pues solían ser los bancos de piedra aquellos, pues por debajo y tal. El guardia que venía y nos quitaba la pelota y tal, pero los días volvíamos otra vez, y así un poco jugando en la calle, como entonces. En Salceda fuiste al colegio, ¿no? Sí, yo estuve estudiando en Salceda, mi padre era maestro allí, estudié hasta cuarto de bachillerato, porque no había instituto, el instituto más próximo era Porriño, Vigo, a 20 y pico kilómetros, y entonces éramos libres, estudiábamos ahí en la escuela de mi padre, y después íbamos a examinarnos al Instituto Santa Irene de Vigo. En el año 66, ya con 16 años, empezaste fuiste al Campeonato de España de vela cadete. Sí, yo había hecho cursos de Optimis en el Club Náutico en Vigo, y me gustaba y estuve navegando, y sí, fue en el año 66, sí, yo tenía 16 años, participé en el Campeonato de España en La Coruña. Bueno, ¿y qué deportes aparte de la vela practicaste en Salceda? Nada. Fútbol y atletismo, y correr, y lo que había. Correr a través de campo. Campo a través, porque no había otra cosa, no había ni pista. Ya después, en el año 67, 68, te fuiste a Ourense, sí, a estudiar bachillerato allí. Ahí fui a hacer el bachillerato, entonces fui a un colegio menor, y ahí seguí con el atletismo, porque yo lo había hecho en atletismo, incluso con el Celta, en Vigo, había hecho, cuando todavía me acuerdo yo, el Estadio Balaídos tenía pistas de ceniza. De ceniza. Alrededor. Estoy hablando del año, yo tendría 14 años por ahí. Y nada, y después me fui a Orense para hacer quinto y sexto. Y ahí pues empecé a jugar a baloncesto. Y seguí haciendo atletismo en un club Halcones. Estaba Josefina y Aurora Salgado, dos hermanas que fueron, en aquella época Josefina Salgado llegó a ser campeona de España. Y allí pues estuve los 2 años. O sea que tus principios como deportista fueron de atleta. Sí, fui. ¿Y qué especialidad era? ¿Fondo? Campo a través, 5.000 y 3.000, 5.000 y fondo. Estuviste 2 años en Ourense, ¿no? Sí, sí. ¿Qué recuerdos tienes de Ourense? Porque Ourense es una ciudad muy fría y lluviosa. Sí, pero era fría, pero era cálida. Me acuerdo, tengo impresiones ya un poco vagas porque han pasado, pero bueno, me acuerdo que ahí me hice amigo de minibásquet, ¿Cómo se llamaba antes el árbitro? Había un plan Esperia a nivel nacional de minibásquet en todas las provincias, y reclutaban, entre comillas, a gente en los colegios y por ahí para que se hicieran amigos, que eran la antesala de los árbitros. En aquella época, pues un poco por la consideración que se merecen los chicos de 11, 12 años, pues no era uno un árbitro que lo miraban como un censor, sino era como un amigo un poco más próximo. Yo creo que fue una cosa muy bonita que se debiera de... ¿Cómo te entró el bichillo al baloncesto? ¿Por qué fue? Pues ahí en Ourense empecé
empecé a jugar había un equipo en el colegio y pues y había una cancha entre las paredes, pues había una cancha descubierta. Fue el primer contacto que yo tuve con el mundo del deporte, pues ya tenía 16 años. Y la verdad había un equipo ahí, los veía entrenar, me gustaba un montón, y en los ratos libres pues nos poníamos a jugar. A baloncesto y a voleibol, pero más baloncesto me gustaba. Además, Ourense tiene tradición de baloncesto, ¿no? Sí, bueno, había un equipo, pero no había... Como siempre, los colegios era donde se nutría el baloncesto. Me acuerdo del Salesianos, Maristas, había 2 o 3 colegios fuertes, y después el colegio nuestro, el colegio menor, el colegio Cisneros. Después te fuiste a jugar a Porriño. Después me fui, terminé, me quedaba una asignatura, y dije, bueno, por una asignatura no voy a estar en un colegio. Y fui a Porriño, al Instituto Porriño, para terminar el... Que estaba cerca de tu casa. A 15 kilómetros de mi casa, sí. Y allí también jugaste a baloncesto. Ahí jugué pues con el equipo del instituto que participaba en la liga gallega de centros de enseñanza, pues estuve esa temporada. Ya luego aprobaste y te fuiste a Madrid. Sí, después me fui en el 74 a Madrid a la Escuela Superior de Educación Física José Antonio, que hice las pruebas, la prueba de selección, las aprobé y entonces pues me pegué allí 4 años en Madrid estudiando educación física. Lo que hoy se llama INEF, ¿no? INEF también había en aquella época. No, era ESEF, INEF y ahora es facultad, porque antes como no había facultad, pues era Instituto Nacional de Educación Física. Ahora son 5 años, pero ahora con el Bolonia creo que quieren reducirlo a 4, ¿no? Sí, bueno, han cambiado. En el plan mío eran 4, fueron 5, volvieron a 4, a 5 y ahora creo que lo van a poner en 4 otra vez. Bueno, pero en esa época también realizaste cursos de entrenador, ¿no? Bueno, era un poco parte del programa de estudios que tenía, pues como teníamos asignaturas todos los deportes, pues aprovechamos para presentarnos a las distintas federaciones, a las convocatorias de cursos de monitor y entrenadores de balonmano, de baloncesto, de voleibol, de natación, de judo, bueno, o sea, todo lo que había, porque además te favorecía para los estudios, ¿no? Claro, no, y aparte era después cada uno pues fue eligiendo su deporte más... que más te gustaba. Que más le gustaba, que más... Y ahí empezaste a entrenar al Gimnasio Moscardó, sí, ese fue juvenil femenino, ¿no? El primer equipo que entrené en el gimnasio, sí. Tengo muchas anécdotas. El Moscardó, había una chica que cantaba en un grupo que estaba de moda, que era La Compañía, me parece. Compañía, sí. Mabebes Gutiérrez, me parece. Y claro, era el equipo que más afición tenía, aunque éramos los peores, pero el que más afición tenía. Se llenaban todos los pabellones. ¿Qué más recuerdos tienes de esa época en Madrid, esos 4 años estudiando, entrenando? ¿No jugabas? No jugaba porque es que no tenía tiempo. No tenía mucho tiempo. Era una carrera súper dinámica. Tenías clases mañana y tarde, lo que te gustaba por las noches intentabas mejorar, gimnasia, atletismo, baloncesto, natación, balonmano, judo, entonces no te dedicaba a ninguna... Entonces no viviste la noche madrileña, ¿no? Sí, coño, joder, la noche madrileña, sí, hombre. Hombre, en aquella época, fíjate que te estoy hablando del año 74, cuando un bocadillo de calamares bien grande y una caña de cerveza costaba 2,50 en la Plaza Mayor, o sea que, pero sí había ambiente, no, hombre, fíjate que era todavía estaba en el régimen franquista. Era un ambiente sano, vigilado. Sí, pero muy hombres, siempre había tus aventuritas, tus salidas, actuaciones en el Paraninfo, en la universidad, actuaciones un poco... de aquella época podía llamarse a lo mejor subversiva, ¿no? Yo qué sé, gente como Almas Humildes, Crao, yo qué sé, montones de grupos vanguardistas y que tenían un poco de... Pero vamos, no... ¿Qué vivías? ¿En un colegio mayor? Sí, un colegio. Colegio mayor, entonces tenías reducido también la salida del horario, ¿no? Sí, sí, en los 2 primeros años, después ya en tercero y cuarto ya se como la misma. Te vas haciendo ya un veterano, ¿no? Te vas haciendo veterano, sí. Pero muy bien, Madrid en aquella época, bien, aparte, claro, en Madrid una persona al principio se encuentra un poco desplazada, una persona que viene de un pueblo pequeñito de 500 habitantes, como venía yo,
y veías aquello, los edificios, te volvía un poco loco porque no te lo imaginabas, ¿no? Pero te fuiste uno se haciendo, adapta. ¿no? Y además Madrid tiene de todo y hay gente de... ¿Qué eventos deportivos te acuerdas de esos 4 años? ¿Te acuerdas de algún evento deportivo en especial en esos 4 años? Me acuerdo que esperábamos como lluvia de mayo que llegara el mes de febrero porque íbamos a esquiar a la sierra. Y Estaba cerrada. Y estábamos una semana en un albergue sin salir allí. Y me acuerdo, iban las chicas de la Almudena, que era el instituto femenino de educación física, sí. Iba a otros colegios y tal. Y bueno, y lo pasamos, pues estuvimos una semana, de la semana estuvimos 4 días, una ventisca y no pudimos salir de los hoteles, pues yo qué sé, pues tocando la guitarra, haciendo de todo un poco. Claro que ustedes allí en Madrid aprovechaban todas las especialidades porque claro, lo tenían todo en Madrid, ¿no? Bueno, sí, que teníamos casi todo. Por ejemplo, lo de ¿cómo se llama? Espinología, pues íbamos a Santander, a Ramales, porque es un pueblo que está prácticamente perforado, naturalmente perforado, y eso era verdad. Y después, actividades del mar, íbamos al pantano de San Juan, pero en los veranos solíamos hacer campamentos en La Coruña, en Gandarío, o en Mallorca, en Calanova, o en Gerona, en Palamós. O sea que a pesar de estudiantes estuviste viajando constantemente. Sí, estuvimos viajando. Sí, viajábamos. Aparte que los veranos pues los aprovechamos para seguir practicando deporte. Normalmente yo lo que hacía en el verano era vela. Bueno, se terminan los estudios, aprueba, eres profesor de educación física o licenciado de educación física. No había licenciatura en aquella época. Era profesor. Fue en el 78, 79 cuando... Entonces eras profesor. Profesor de enseñanzas medias. Profesor de enseñanza media, y el primer destino tuyo fue en... Aquí, Puerto Rosario, el Instituto San Diego. O sea, directamente. El primero, sí. O sea que... Terminé la carrera en junio y en septiembre me incorporé. O sea que... En la fiesta del Rosario. Fiesta del Rosario. Llegaste para la fiesta del Rosario. Para la fiesta del Rosario. Bueno, cuando te dijeron que tenías que venir a Canarias y a Fuerteventura en especial, ¿qué pensaste esto? Bueno, yo tenía que ir a la Mili un año más tarde, cuando terminara el curso. Entonces, y tenía amigos aquí, amigos que estudiaron conmigo la carrera en Madrid, canarios, que me habían hablado tan bien y me gustaba el folclore y me gustaba un montón de cosas y había oído hablar de la lucha canaria por los compañeros y tal, que habían hecho incluso algún curso monográfico y tal, y dije, bueno, pues como tengo después que regresar a la Mili y tal, pues qué mejor que conocer Canarias, que tenía unas ganas enormes de conocer Canarias, que ir allí. Y ¿no te hablaron del ron nunca, del ron Aruque? De aquella época... No eran roneros. No, me hablaban del Coronas. Cigarrillo. y del café Dirme. No, tampoco. Bueno, llegaste a Fuerteventura. Cuando llegaste los transistores y los transistores. Cuando llegaste a Fuerteventura, viniste por avión, claro. Sí, claro. Cuando nado todavía no. No, cuando venías en el avión y viste esto tan desierto, tan poco, ¿qué pensaste? Que vine primero a Gran Canaria, vine a Las Palmas. Y después porque fui a educación a Las Palmas porque era la provincia. Cuando llegué dijeron, no, tu destino es en Fuerteventura, la isla, porque eso no lo sabía. Hombre, pues cuando llegué aquí, la verdad, llegué al aeropuerto, donde está el nuevo ahora mismo. Pero chiquitito. Sí, pero chiquitito, vamos. Bien, un aeropuerto como podía ser el de Vigo, el que yo había conocido. Y lo que pasa, claro, vi aquello, pues lo vi muy árido. Claro, yo cuando llegué a Las Palmas, pues ya me informé de dónde iba a estar, ya me dijeron, bueno, es la parte más próxima al Sáhara y tal, no tiene nada que ver con Galicia, no tiene... Pero me encontré una isla y una gente estupenda, maravillosa, o sea, lo que no había a lo mejor en servicio, porque estaba en una época dura todavía, lo había en la gente, la amabilidad, las puertas abiertas, los coches abiertos con las llaves puestas haciendo el rodaje, o sea, era y después que la gente se divertía y nos divertíamos porque pues con lo poquito que había pues le sacábamos muchísimo provecho a lo poquito que había. ¿Fuiste al Instituto San Diego Alcalá? Sí, era el único que había. El único que había en aquella. Otro en Gran Tarajal, pero era extensión delegado, o sea que incluso tuve que compartir horario, o sea tenías que ir a Gran Tarajal. Por las mañanas aquí, por las tardes a Gran Tarajal. Durante un año, sí. ¿Te acuerdas de algunos de los estudiantes de ese año?
De este año me acuerdo, porque además que son grandes amigos, algunos, los pobres ya no están con nosotros. Me acuerdo de Andrés Valerón, Moncho Paniagua, Suso de León, Lima, que se murió porque estaban en COU, Juan el Escachao, Marcos Hormiga, esos eran los mayores, los que estaban en COU, Bienve Morales, que estaba en femenino, yo que sé, Belinda, toda la gente esa que fueron alumnos míos en el instituto. ¿Y qué tal estaban en educación física? Aquí era muy bien, o sea, las facultades de aquí, de la gente de la isla, es un portento, de Puerto, de Corralejo, de Gran Tarajal, un portento porque tenían una motricidad tan grande, porque estaban todo el día en la playa, haciendo pesca submarina, cogiendo pulpos, haciendo lucha canaria, corriendo, jugando a balonmano, a baloncesto, todo, hacían de todo. Eran unos completísimos, como digo. Tenían una motricidad, yo me quedé asombrado. Yo me acuerdo cuando hice los test, empecé a hacer test físicos, de los test que se hacían, sí, de física, aquello, y decía, joder, qué bárbaro, imposible, hay gente buenísima. Lo que pasa es que, claro, ya se había cogido ya en una época ya un poquito tardía, si ves tú, se hubiera cogido los adelantos que hay ahora, bueno, de hecho están saliendo, tenemos a Solange, campeona de España, ahora acaba de batir récord de 1500 y de 3000, tenemos jugadores en división de honor, o sea, hay de todos buenos deportistas. En ese año fichaste en el Edán. Sí, yo iba al Oasis a entrenar, empezaba a entrenar al equipo del instituto, después por la noche pues entrenaba a Moncho, Felipe Paniagua, Domingo el Negro, Suso el Palangana, Lico, Ramón, Castañeira, bueno, Lico y Ramón estaban en Las Palmas, Colá estaban, y los juniors, Melo, y toda esa gente, Chano, Hormiga, y empecé a jugar con ellos. ¿Tú jugabas de base? Base, escolta, escolta, alero, un poquito todavía. Y eras explosivo, ¿no? Hombre, que con 24 años, pues claro, se puede imaginar. Y en ese año se juega la fase de ascenso a segunda división, ¿no? Sí, y jugamos 4 equipos en la Unión Deportiva Las Palmas, que fue la que ascendió. No sé si fue el Pepsi San Sofé, que era el Galicia, el Casa de Galicia. El Herbania y el Enedán, 2 de aquí, 2 de... Sí, jugamos y pues no me acuerdo si... No, lo ganó el Pepsi San Sofé, que después en la fase de sector en Andalucía tuvo un accidente y se murieron un par de jugadores, sí, recuerdo. Así por encima. Bueno, jugaba Domingo Díaz en el... Que hoy es entrenador de femenino, que tantos éxitos ha tenido en la isla de Canarias. Perdomo. Zurdo, sí, yo lo conocí. Se estudió conmigo en los salesianos. Pues seguramente, Perdomo alto, medía 2 metros. Sí. Y en el Domingo Díaz, José Guerra, pasa que era junior todavía, con ellos. Me acuerdo porque estuvimos viendo la fotografía y voy recordando porque la verdad que ya se te olvidó. ¿El año se te hizo corto? Joder, cortísimos. Porque tuviste que salir pitando para Cáceres. Sí, terminé el curso en junio, me fui a La Palma con un profesor, con Pedro Acosta, que era profesor de francés aquí, era palmero, y fui a conocer la... ¿Y saliste de La Palma soltero? No, pero en La Palma estuve una semana para conocer la isla. Pues que una semana... Bueno, pero mi mujer es hija de palmero, o sea que es de aquí de Fuerteventura. O sea que... Pero no la conociste en ese año que estuviste aquí. No. Estuve una semana, lo que sea, en esa semana recibí montones de telegramas porque tenía que haber estado incorporado ya en Cáceres y yo como estaba aquí pues... disfrutando, ¿no? Hasta que la Guardia Civil me comunicó que pasara por allí, que mira, tiene que incorporarte. Bueno, pues ya me incorporaré. ¿Fuiste para Cáceres? Y me fui a Galicia primero a pasar las fiestas de mi pueblo y después fui a Cáceres. Y claro, fui ya con 24 años, casi 25 años. ¿Y qué tal la mili en Cáceres? La mili. Fue en Cáceres, ¿no? Sí, Cáceres, no en el campamento que está en las afueras, sino en el... Como llegamos tarde, pues me metieron con la compañía de los enchufados. Ya, o sea, te saltaste... No tenía ropa. Me metieron en el cuartel Infanta Isabel. En el mismo centro, al lado de la plaza de toros. Ahí lo que hacías era practicar deporte, ¿no?
Sí, bueno, yo más o menos un año, 14 meses que perdí porque podía estar trabajando aquí en el instituto y no los tuve, pero bueno, pero yo creo que compensé, vamos, lo que tenía que hacer. Estuve dando clase a los chicos que no tenían certificado de estudios primarios o que eran analfabetos. Había un capitán, no me acuerdo que se llamaba, era muy buena persona, que llevaba el tema de extensión cultural. Eso era un poco facilitarle a la gente que no tenía... A los soldados. Que tuvieran, los que sabían leer y escribir, el certificado de estudios primarios, y los que no, pues intentar, porque habían siete analfabetos absolutos. Analfabetos absolutos que tenía yo entre yo y algún compañero más. Pero 7. ¿Y allí no te olvidaste del baloncesto? ¿No te olvidaste? No, porque allí jugaba el cuartel, bueno, el cuartel no, el regimiento, ya no me acuerdo cómo se llama eso, ya hace tantos años. Tenía una sección deportiva que tenía un equipo de Santa Ana, tenía un equipo de fútbol que allí jugó un chico de aquí de Fuerteventura, Ricardo Rodríguez Pérez, que falleció, que fue director de la escuela de Ricardillo. Se jugó allí en el Santa Ana. Y yo jugaba en el equipo de voleibol y en el de baloncesto, pero jugaban los dos y entrenaba. Me dediqué a matar el tiempo. También las clases por las mañanas, después por las tardes pues estaba entretenido. Allí se gestó lo de las 18 horas, ¿no?, de básquet. Sí, porque aquí cuando llegué toda la gente hablaba, Evaristo, Moncho, André Valerón, Felipe Coño, que habían intentado, querían hacer las 24 horas de baloncesto, batir un récord. Y yo cuando llegué allí con la gente de Cáceres, de la delegación de Cáceres y del equipo mío y tal, no fueron 24, fueron 18 horas, pero la hicimos y jugué y colaboré y participé con ellos en la organización un poco de las 18, así en el pabellón de deporte allí de Cáceres. ¿Tienes alguna otra anécdota de esa época de militares? ¿Vivías en el cuartel o vivías fuera? No, yo cuando llegué lo primero que hice fue empadronarme en Cáceres para no tener que estar permanentemente en el cuartel. Había veces que sí, anécdotas, coño, claro, me acuerdo, ahí estuvo Camacho haciendo el campamento, el campamento sí lo hizo, después ya se fue para Madrid. ¿De quién me acuerdo? Un tío de Cáceres que cantaba muy bien, no me acuerdo, que tenía canciones muy bonitas, tipo Serrat, no me acuerdo. ¿Y qué tal las fiestas en Cáceres? Los fines de semana. Muy buenas, y las ancas de rana riquísimas. ¿Sí? Nos íbamos a un pueblito que se llamaba Casar de Cáceres, allí al lado, y nos poníamos porque era el furriel del cuartel, el padre era el del bar, entonces nos poníamos ahí de rana, de ancas de rana y de vino de Montanche, que nos poníamos más contentos, y guitarreo y fiestas. Sí, hay una gente es un híbrido entre la gente del norte y la gente de Andalucía. Sur. Sí, le gusta mucho la Andalucía, pero conservan otra, es una gente pintoresca, buena gente. Yo me llevaba muy bien con la gente allí. Bueno, pues ya se terminó la mili y nosotros aprovechamos. No, decía, anécdota, que cuando yo estaba en la mili fue la muerte de Franco. Me acordé de un chiste que lo que pasa es que ahora se cuenta y la gente dice, coño, pues esto, coño, qué fácil, ¿no? En aquel momento estaba Franco mal, ya al final, y nosotros estábamos preocupados, y dije, coño, se va a morir Lo que nos preocupaba era eso, se va a morir en Navidades y nos van a dejar sin acuartelado los 10 o 15 días que nos daban. Y había un tío, se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba el tío grande de allí, de Cáceres, decía, no se preocupen, que Franco muere el 20 de noviembre. Y ya para el 15 de diciembre ya la cosa se organiza, está bien, y ahora vas a decir, oye, ¿por qué lo sabes? Y entonces sacaba un papel y ponía, dice, mira, la guerra civil empezó el 18 del 7 del 36 y finalizó el 1 de abril del 39. Entonces sumaba 9, 6, 15, y le das el 20 de noviembre. Y el 19 para el 20 de noviembre
Y clavó, lo clavó, ¿no? Claro, lo clavó 2 meses antes, porque claro, ahora a posteriori, a toro pasado, muy fácil decirlo, ¿no? Pero claro. Oye, clavado. Fue una anécdota, ¿cómo se llamaba el hombre aquel? No me acuerdo. No, pues eso es... Le decían acojonante, porque... Oye, vamos a tal sitio. Acojonante. Vamos a tal... Estaba siempre dispuesto. Siempre dispuesto. Y un tío muy inteligente. No tenía certificado de estudios primarios, pero era muy inteligente y porque estaba en clase conmigo precisamente. Pero después vinieron de la Consejería de Educación a examinarlo y bien, una pena porque no había tenido oportunidades de estudiar, pero era un tío súper inteligente, se quedaba con todo. Bueno, y llegamos ya al final de la mili, ¿no? Y después te fuiste a Galicia, ¿no? Después me fui a Galicia. A ver a los padres, ¿no? Sí, claro. No, yo cuando estaba en la mili, pues había fines de semana y permisos que nos daban y eso. Sobre todo en el verano, cuando terminaba la extensión cultural y terminaban las competiciones, pues me solían dar 15, 20 días en eso se han portado bien conmigo, ¿no? Pues Miguel, llevamos media hora hablando. Pues sí, ya la mitad de la vida. Y parece que hemos resumido... Parece que fue ayer. Nosotros vamos a aprovechar, nos vamos a la publicidad y volvemos enseguida. Bueno, una vez recibidos los consejos comerciales, estamos de nuevo con ustedes y recuerden que estamos en Semblanza y estamos con Miguel Rey Granado. Hemos disfrutado en esta primera parte esa juventud tuya hasta la mili. Sí. Y bueno, de nuevo, terminada la mili, terminadas las vacaciones con la familia en Galicia, pues te reincorporas a tu puesto de trabajo, ¿no? Sí. En la época en el 75, el Nenedán consigue el ascenso a segunda división autonómica. Entonces me llamó el presidente, sí, Tino Medina y Juan Antonio Franco, que era el secretario, que había decidido que se iba así. Y yo no lo tenía claro y no, hombre, mira a ver si puede porque nos falta entrenador y tal, y hemos ascendido el equipo a segunda y tal, y nos haría mucha falta y tal. Y como yo allí no lo tenía muy claro en Galicia, el instituto donde yo quería ir a Porriño estaba las plazas ocupadas y no, pues dije, bueno, pues... ¿Y que te fue bien en el año que estuviste aquí? Me fue perfectísimamente, bueno, pues repito. Y me vine y aquí estoy. Y en ese empezaste, fuiste entrenador desde el 76 al 79 en el Nenedán, ¿no? Creo que sí, yo no recuerdo, sí, estuve más o menos, ¿no? 4 o 5 temporadas, sí. Manteniste la carrera. Me acuerdo que terminé, o sea, el año que se hizo el Oasis, que se remodeló el Oasis, fue cuando el año anterior yo dejé de entrenar ya porque ya me había casado y tal, y ya no tenía... Bueno, eso quiere decir, en esos años vuelves y es cuando conoces a tu mujer, ¿no? No, mi mujer ya la había conocido el primer año aquí. Ah, la habías conocido el primer año, ¿le habías echado el ojo? Ya nos habíamos echado el ojo ya. Ella también era deportista, jugaba a voleibol y a baloncesto. Pero no habías tomado café en la casa. No, yo no era cafetero de aquella. Ahora sí me gusta echar de vez en cuando uno. Porque se dice que cuando tomas café ya en la casa de la novia ya... Captado el mensaje. Captado. Y bueno, ¿conociste? ¿Qué año te casaste? En el 77. 77, o sea, eras entrenador del Nenedán y profesor en el Instituto San Diego Alcalá. Sí.
En esa época las bodas eran un acontecimiento social, ¿no? Sí, sí, no pasa nada, la nuestra pues fue con los amigos y tal, no era demasiado grandes, no era demasiado... la celebramos en el Molino de Antigua, empezamos en la iglesia de Puerto. Lo tenía Sendo en aquella época, ¿no? Pues sí, Sendo, efectivamente era Sendo, sí. Sí, es Lo verdad. tenía Sendo. Sí, es verdad. Y allí hicimos una parranda, vino mi familia de... Mi padre no... No, mi padre había... A ver... Mi padre había muerto. No, pero estaba muy malo ya. No vino ni mi padre ni mi madre. Vinieron mis tíos, mis hermanos. Bueno, esa boda después fuiste de luna de miel, ¿a dónde? A Mallorca, de isla a isla. De isla a isla y tiro porque me toca, ¿no? Fuimos a Mallorca, sí. ¿Y disfrutaste? También, perfectamente, claro. La habitación del hotel la conociste perfecto, ¿no? Sí. Bueno, volviste otra vez a Fuerteventura, se crea la escuela de baloncesto entre la delegación de juventud y... Sí, hicimos una escuela aquí de baloncesto. Bueno, pues ahí empezó la gente, Javi Calero, un montón de jugadores de los pequeños que salieron de ahí. Muy bien, había un montón de equipos y muy contentos la gente aquí, la gente del Herbania y del Nenedán. Eran los jugadores que eran los monitores, los ayudantes, y durante 2 o 3 años estuvo funcionando bien. Ya después ya los equipos ya lo absorbieron. Fue una especie de las escuelas deportivas, el germen un poco de lo que fue después las escuelas deportivas. En el 79 te nombran delegado del Consejo Superior de Deportes en Fuerteventura. En el 79, claro, porque en el 78... como no había oposición, en el 77 no había oposiciones a educación física, entonces tenías un contrato cada año, pero no tenías ninguna garantía de nada. Entonces se convocaron unas oposiciones al Consejo Superior de Deportes y pues tuve muchísima suerte. Y me presenté para 50 y pico plazas, y no sé cuánta la cantidad de gente que había, para profesores de educación física, médicos, licenciados de historia, y tuve una suerte porque uno de los temas que me pusieron fue organizar una escuela deportiva en un municipio de menos de 50.000 habitantes. Oh. Y digo, no, pero sí, Es lo que he hecho. pues si esto es lo que está haciendo, coño, imposible que... Y de los 51, de las 50 plazas, saqué el 47, porque los otros temas los tenía muy verdes, pero ese me lucía y tuve una suerte enorme. Y después es con la UCD que ponen delegaciones en todas las islas, y previamente fui transferido a la Dirección General de Deportes del Gobierno Canario, después a la delegación aquí y después al Cabildo, o sea que he pasado por un montón de patrones. Funcionario y fuerte Sí, pero traspaso. entonces esa fue una de las condiciones. En aquella época los tecnócratas, se decían, pues ponían a técnicos en las delegaciones. Entonces me nominaron a mí para ser aquí. En el 80 eres entrenador jugador del Guatatiboa. Cuando dejé de jugar en 70, no. 79. Ah, sí, 79. 80, perdón. Sí, 80. cuando dejé de jugar en el Enedán, después se hizo un equipo a nivel provincial, Alfonsín, Morales, Chano, la gente descartados del Nenedán, que ya el Nenedán en segunda te exigía tal, ya tenía ya más años. Entonces hicimos aquí un equipo para jugar, sí. En el 80 ya serías padre, ¿no? En el 81 fui En el padre. 81, bueno, no. Eras entrenador jugador del Fagor y padre. Y padre, sí. ¿Quién fue el primero? El primer, Hijo. Ruimán. Ruimán. Sí, nació en el 81. Aquí, en el Hospital Vieja. De los últimos de aquí. Ya mi hija fue en el 83 de los primeros En el nuevo. En el nuevo. Ruimán, que ha seguido un poco tu estela, ¿no? Sí, es un chico que se le da bien todos los deportes. Más el buggy, que es a lo que él se ha dedicado, pero jugaba muy bien a fútbol, a baloncesto, a voleibol, natación,
kickboxing le da todo. Y además es licenciado en educación física, ¿eh? Bueno, le queda una asignatura que Bueno, está a punto de convalidar. A ver, se acaba ya. A punto. Lo cual quiere decir que sigue los pasos del padre, ¿no? Pues sí. Ya después veremos qué es lo que hace, ¿no? Después ya veremos lo que hace, tiempo habrá. Porque a él lo que le gusta es ir a todas esas playas de todo ese mundo. Pues ha recorrido todo el mundo, ¿no? Sí, ha dado 2 o 3 vueltas al mundo con la tabla, participando en campeonatos mundiales. Sí. Después, en el año 82, te vas a Gran Tarajal a jugar a baloncesto, al Tamasite. Porque Ricardo me había llamado, un chico que se murió, que llevaba, y había dejado de jugar en el Fagor, me parece, y entonces, coño, ven para que nos entrene y hacer un equipo en Gran Tarajal. Y bueno, pues iba un par de veces en la semana y lo entrené, y como no había muchos jugadores, pues jugaba y entrenaba, hacía las dos cosas. Las dos cosas. Una temporada, después ya ellos ya siguieron. Lo que pasa es que ir a Gran Tarajal en aquella época era una odisea, ¿no? El primer año solo había carretera asfaltada hasta Antigua. Creo que era hasta Antigua. Sí. De Antigua en adelante era de tierra. No, pero ya en esa época ya estaba la carretera hecha. Afortunadamente. Bueno, después en el 83, recuerdo que fue un año importante de los Juegos Vallesmen, que tantos frutos dieron al deporte en general, ¿no? Sí, pero sí hizo una edición nada más, fue una pena. Se gastó mucho dinero la caja en aquello. Pero bien. Bueno, yo también tenía una ventaja, que toda la gente que estudiaba pasaba por el instituto. Y entonces, pues claro, bueno, también la preocupación de uno de entrenar a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, por la noche hasta las 11 de la noche. Pero en los juegos escolares, en los juegos Benjamín, al equipo del instituto le tenía miedo. En baloncesto le tenía miedo, como el Blas Parrilla de Lanzarote le tenía miedo a balonmano. Me refiero, le tenía miedo a la gente de Gran Canaria y Tenerife, porque siempre estábamos arriba. Y en esos juegos que, como bien tú decías, patrocinó la caja, se consiguió la clasificación de campo a través en masculino y subcampeón en lucha canaria. Sí, quedamos subcampeones en baloncesto. Yo entrenaba el equipo de baloncesto masculino, femenino y el de campo a través. Y quedamos campeones en el de campo a través masculino y subcampeones en baloncesto masculino y femenino. ¿Y te acuerdas del equipo de lucha, no? Hombre, un equipo pintoresco, porque ahí estaba un equipo la creen de la creen. Ahí era medio artístico. El equipo ese estaba el Colorado, el sargento Gordillo, el Colorado, Claudio Gutiérrez, Mario Cabrera, Juan Bernardo Fuentes. O sea, son gente que son políticos y gente de una gran consideración artística y que fueron subcampeones de Canarias. Y fueron subcampeones de Canarias. Años más tarde Fuerteventura fue campeón con Juan y Frankie. En juvenil, sí. Sí, Juan y Frankie, el Pollo Las Parcelas. El Pollo Valen Torres. Sí. Bueno, no, Juan y Frankie no estaban en el juvenil, parece. Era Valen. Fue en el colegio. Fue el que tú dices, sí, es verdad, los Benjamín. Sí, no, eso fue los escolares en el Pablo Neruda. Pero el que tú Neruda. Dices era el Pancho Camurria, que fue Miguel Ángel Marichali y Valen Torres. Sí. En el 84, delegado insular de baloncesto. Sí, estuve dos años de delegado. Hicimos una liga muy bonita aquí, hicimos pusimos el homenaje a Javi Calero, torneo Navidad, bien, y había muy bien, había un bastante nivel. Y una liga con 8 equipos infantiles, ¿eh? No, 11 equipos. Eso fue lo de minibásquet, que Impescasa nos ayudó, sí. nos lo puso el equipaje, nos compró que iba para todos los equipos. Sí, muy bonito. Y 6 femeninos, 11 masculinos y 6 femeninos. De Morro, de Gran Tarajal, de Antigua, de Puerto, de Corralejo. Y después en el año 85, un hecho importante, ¿no? Un equipo juvenil de baloncesto consigue el campeonato de Canarias. Quedamos campeones de Canarias, sí, con el equipo Antonio Calero, Luciano Calero, Juan Pedro Morales, Melo, Guille, José Medina, Figueroa, ¿quién más? Carlos Rocha o Luis Rocha, no me acuerdo. Y eso fue grandioso porque fue en Gran Canaria
Sí. En semifinales eliminaron al Salesiano. No sé si era el Salesianos o el San Isidro, un colegio puede ser. No, el Salesiano, creo que fue el Salesiano, semifinal. Y en la final el Claret. Y en la final que decía, cuando lo coja el Claret. Y además en la cancha del Claret. En la cancha del Claret. Sí, en la histórica cancha del Claret, aquella abierta. El obispo Ramadán. Sí. Donde ascendió Lenedán, había ascendido Lenedán el año 75. ¿Y el equipo cómo se llamaba? El Instituto San Diego. El Instituto San Diego. Sí. O sea que eso fue un hecho histórico en su momento, En ¿no? aquel momento fue el primer campeonato que hubo de Canarias. En el 86 te vas al fútbol. No, me parece que hubo uno anterior, que fue el equipo de voleibol femenino, que entrenaba en Carna Castañeira, que jugaba mi mujer y eso, que se quedaron campeonas de Canarias. Ya en el 86 te dedicaste al fútbol, te nombraron miembro del comité de competición. Bueno, eso fue echar una mano con Juan Martel para descanse. Y no había comité aquí, los comités, las sanciones las tenían que enviar a Las Palmas. Y al final, Miche creo que era Guillermo Sánchez el delegado y Miche el secretario. Y nos llamó, hombre Miguel, sí, y bueno, pues estuvimos haciendo. O sea que todas las facetas, ¿no? Todas. Echando una mano ahí. De luego, en el 87-88 vuelves al baloncesto a entrenar al CAF en segunda división autonómica. Ah, sí, se hizo un equipo ahí, y Barrera, que era el presidente, y los de armas, Foncho y Pedro, me dijeron, Miguel, echan una mano ahí, que bueno, y estuve un año, hicimos una buena campaña. Creo que estuve un año nada más. El baloncesto siempre los dentro, ¿no? Sí, me gustaba mucho. Yo fui un estudioso del baloncesto porque es ajedrez. Después del 88 al 91 también entrenador de Fuerteventura Juvenil de baloncesto. Sí, fui seleccionador juvenil y fui con el entrenador, sí, Lico, lo entrenaba Lico y Lico al final no podía porque estaba su trabajo se lo impedía salir y estuve entrenando con él. En esa época jugamos un partido con el Claret juvenil amistoso que lo llevaba Pepe Clavijo aquí y creo que le ganamos y te dije que te tenía que dar la cinta, tendré que buscarla a ver dónde la encuentro porque creo que puede ser historias. Ahí a Pepe se le enganchó Fuerteventura, ¿no? Porque ahora vive en Fuerteventura. Sí, bueno, Pepe siempre estuvo muy ligado a Fuerteventura. Para cursos de entrenadores y eso siempre. 89-90, entrenador de la Peña La Amistad, también en segunda división autonómica. Sí, lo estaba entrenando José Guerra y tuvo problemas y no sé qué, y entonces los jugadores, Fonfo, los Caleros, Waldo, toda la gente que habían sido jugadores míos en cadete y juvenil, Juan Miguel, y estuve entrenando una temporada. Bueno, en el 90 te entra el bichillo de la política. Sí. Bueno, sí, es que no fue, si fue la legislatura del 90-94 o el 90. Estamos hablando 95, aproximadamente, sí. igual. La legislatura esa, sí, concurrí con Asamblea Majorera, que encabezaba Domingo León, Ignacio Gutiérrez, quien iba, Luis González, yo, Luis Cabrera, y fue el último año de asamblea que concurrió a asamblea con... ¿Y tú eras consejero o concejal? Salí concejal. De Educación, Cultura y Deporte. Hombre, estaba en la oposición, yo no tuve cartera, pero sí formaba parte de la comisión. De la comisión municipal de... Educación, Cultura y Deporte. No sé si se llamaba comisión o... Sí. Bueno, ¿y qué tal en la política? Porque seguías ejerciendo como profesor. Mal, no me quedaron ganas. ¿No? No me quedaron ganas. ¿Por qué? No, porque esperaba otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que no te gustó de la política? Pues que supongo que se sigue haciendo, porque cosas que se habían aprobado, pues que después no se hacían, y te va desencantando y entonces... Otra pregunta, tú eres gallego, lo dijimos al principio, de nacimiento, pero majorero de elección. Bueno, ya llevo aquí 30 y pico años ya. ¿Cómo es el entrar en un partido político como Asamblea Majorera nacionalista? Pues es que el nacionalismo no es de Fuerteventura, el nacionalismo está en todas partes, ¿verdad? Yo entiendo soy un apasionado del nacionalismo porque entiendo que es la forma de
de defender de cerca, de cuerpo a cuerpo, tus ideas, tus valores, tu historia, tu cultura, tu tradición. Si yo estoy, en vez de en Canarias, hubiera estado en Extremadura, pues seguramente hubiera sido un defensor y si hay algún partido nacionalista extremeño, pues seguramente estaría ahí, porque esa es mi forma de pensar. O sea, tú te infundiste en las costumbres canarias a 100%. Hombre, y majoreras en particular, ¿no? Mejor, porque era lo más próximo a mí. Sin embargo, todavía tienes deje de gallego. Hombre, claro, que eso... Eso nunca se olvida, ¿no? No, siempre hay el deje gallego, que es lo que yo he hablado toda mi vida hasta los... Y que sigo hablando, porque yo cada vez que voy a Galicia... Falas galego. Falo galego. Uh-huh. Es bonito, ¿no? Conservarlo. Sí, es muy bonito. ¿Tus hijos lo hablan? Bueno, mi hijo, porque como estuvo haciendo el Erasmus en Oporto, pues... Portugués. Pero no, lo entienden, pero no lo hablan. No lo hablan, ¿no? Bueno, se acaba la política y te incorporas al Cabildo. Sí, transferido al Cabildo cuando sí se crea el Patronato Insular de Deportes, empieza con las campañas Verano y Deporte, que no existía, empieza con la escuela de vela, la escuela de piragüismo, se empieza a trabajar en la vela latina. El Cabildo adquiere tres barcos de latina, uno en Corralejo, otro en Puerto y otro en Gran Tarajal, el Max Sorata, el Tomás Machín y el... Gran Tarajal no me acuerdo. Y el Tomás Machín y el Fuerteventura, 3. Se empieza Cabildo... a potenciar, empieza a trabajar en el Patronato de Deportes que yo dirigía dentro del Cabildo. Estaban representados pues atletismo, lucha canaria, fútbol, baloncesto, voleibol y vamos, pues siempre había un montón de iniciativas, de cosas que salían, que se intentaba llevar a la práctica, bueno, claro, dependía de la Consejería de Deportes del Cabildo. El Cabildo hablaremos al final porque creo que se ha hecho un trabajo y tú fundamentalmente muy bueno, pero vamos a volver al baloncesto. Te llama el Antigua de Segunda División Autonómica. Sí, los resultados no eran buenos. Me llamaron del Antigua Luis, que era el presidente. Luis Amejeiras. Luis Fernández que Amejeiras. Tenían problemas, que el entrenador se iba, que los resultados no eran buenos, Antonio Torres. No, estamos hablando de Segunda Autonómica. Antes. Sí. Que antes fuiste entrenador. También estuve con Fue cuando los cimientos para después llegar a... Sí, estuve un año también, sí. Segunda Autonómica, más que con una muy buena campaña. Sí, se hizo una campaña bastante, había chicos de Gran Tarajal y de Puerto de aquí, teníamos un equipito. Después sí, ya en el año 94 fue cuando sustituiste al amigo Antonio de Torres. Sí, pero ya... En el Liga EVA. En Liga EVA ya eso fue ya el colofón, ya la máxima aspiración que podía tener uno en Fuerteventura. Llegar a entrenar, aunque solo fuera por 2 o 3 partidos, y entrenar con gente como Fran Villar, Manolo Piña, Manuel Piña, el otro, el chico que el padre es presidente del Náutico, hombre, Marrero. Juanma Marrero, y sobre todo tener a Greg Stewart, que eso aprendía uno de él cada minuto. Hay que ver, coincidimos porque yo era vicepresidente del club de baloncesto. Fueron 2 años hermosos y en ese año yo era el directivo que iba a todos los desplazamientos con el equipo y coincidimos en Granada. En Granada, que es histórico. Además vas a contar una anécdota que nos pasó en Granada en el hotel, que es increíble, ¿no? Pero con Greg era... Una gran persona. Lombilla, ¿te acuerdas? Lombilla, que está en Estados Unidos. La verdad que teníamos el otro base, no me acuerdo. Fran, uno de la Orotava. Sí, Fran Villar, que tenía un problema, era pelado, y después el otro era de Gran Canaria del Sur. Sí. Un gran amigo también, que lo fillé yo en la fase de ascenso en Galicia, en Portas. Estudiaba en la Universidad de Salamanca y jugaba con el Salamanca. Él es de Maspalomas, su padre es peninsular, pero que después estuvo muchos años jugando por ahí.
La verdad es que era un equipo fantástico y sobre todo Greg, que eso... Era el alma mater de... Cómo jugaba, cómo El dominaba la espíritu. zona, la muñeca que tenía. Decía, Rey, a mí entrenar tú sabes que no me gusta mucho. Digo, bueno, tú no te preocupes. Vamos a Ya hablar de... tenía sus años ya también. Sí, no, tenía 36 años cuando jugó aquí, En el ocaso ya. pero bueno, tenía su calidad. ¿Qué pasó en el hotel de Granada antes de jugar el partido contra el Granada, que precisamente ascendió ese año a la ACB? No, fue curioso porque cuando llegamos a Granada en la guagua y Greg vio un McDonald's, dijo, oh, McDonald's, y se pegó 2 o 3, fue a cenar él aparte, nosotros teníamos aparte, él fue y se metió, no sé, 2 o 3, y por la noche pues se quedó dormido en su habitación y a las 3 de la mañana me llamó el gerente del hotel y dijo, señor Rey, mire que hay ahí que está haciendo un escándalo, que hay un señor ahí que está tocando el saxofón, no sé qué. ¿Cómo? ¿De qué habitación? Dice, no, si esa es de la nuestra. Dice, no, esa no. Y era Greg que estaba roncando, unos ronquidos. Ronquidos armónicos, porque si sonaba... armónicos, pues se creyeron musicales, vamos. Bueno, Qué curioso. no seguiste porque al final la directiva contrató a otro entrenador ya No, finalizando porque la temporada y que yo tú aparte, no podías, ¿no? Yo aparte había puesto una condición que ficharan a Juanito Méndez, del Rana, Palmero, le dije, porque una hacía persona con la falta. que yo confiaba, que tenía confianza y tal, si no me pagaban a mí, por lo menos aprovechar, y al final no y tal, y entonces después había unos problemas con los entrenamientos, con Falta de pago. los jugadores, un malestar, y entonces dije, no, así es muy difícil. Fuiste también preparador físico del Corralejo en Segunda División Nacional B. Sí, cuando ascendió, el primer año que ascendió, 94-95. sí, con José Antonio Sosa, sí, pero no terminé la temporada. También fuiste preparador físico del Club de Lucha Unión Antigua. Sí, del Rosario y de la Antigua. En una época muy buena del equipo quedamos subcampeones del campeonato de Canarias regional. Tenía un equipo, Rafa Rodríguez, Valen Torres, Raimundo Mesa, Raimundo García. García Mesa. Un equipazo. Los hermanos Ávila, los hermanos Brito, había gente buenísima. Y bueno, y después sigues con tu labor en el Cabildo, en deporte. Ese es mi trabajo. Y además yo quiero hablar de un apartado que en Canarias es ejemplo, en los juegos de deportes autóctonos y juegos tradicionales. No hay ningún cabildo en Canarias que que haga lo que está haciendo el Cabildo de Fuerteventura y que tenga la infraestructura humana y los que programas tiene. y eso. Bien, vale, sí, yo creo. Pero mira, eso se lo pregunta a la consejera, porque ya son temas políticos, yo del Cabildo no me gusta. Bueno, pero sí, es tu trabajo y... Es mi trabajo y estoy encantadísimo de que se nos hayan nominado hace un montón de años, cuando Moncho era consejero de deportes, que se hubiera nominado a la Consejería de Deportes para un premio, pues yo no sé, un premio a nivel nacional. O sea, nominado por el Centro de Alto Rendimiento, a un premio del Consejo Superior de Deportes. Y hace 2 años con Edilia el premio a la gestión deportiva, el premio de Acagedi. O sea, pues quieres que te sientes orgulloso de haber logrado eso, sobre todo tener un equipo de técnicos, desde el primero hasta el último, buenísimo. Pues. Pero eso lo debe de hablar mejor la consejera. ¿No? ¿Y qué deporte practicas ahora? Después, una vez ya retirado de... He tenido problemas con el corazón y entonces ahora... ¿Practicas el sofismo? Sí. Caminar, nadar y pulpear algunas veces, pero cada vez menos. Y seguir la trayectoria de tu hijo como buen deportista con la tabla, ¿no? Sí, bueno, ya últimamente lo ha aflojado un poco porque... Que los estudios. Y eso, y que se hace mayor también. Bueno, Miguel, estamos llegando al final, ya queda muy poco tiempo. ¿Tu hija también es deportista? No, ¿no? Ella hacía ballet, pero no... ¿Salió la madre entonces? No, la madre era muy buena deportista. La madre era una gran nadadora y hacía voleibol
jugaba muy bien a voleibol. De hecho formó parte del equipo de Encarna, que se quedó campeona de Canarias y fueron a jugar la fase de sector, que se llamaba, a Málaga por ahí, vamos. Ahí ya la eliminaron, pero bueno. Bueno, Miguel, todavía te quedan muchos años de vida. Hombre, seguro. Tienes una familia estupenda. ¿Qué decirte? Gracias por haber participado con Tillavín.tv Producciones de esta semblanza de un deportista gallego majorero, ¿no? ¿Qué eres más, gallego o majorero? Mitad y mitad, porque... 50-50. 50-50, llevo la mitad de... Bueno, ya llevo más años en Fuerteventura que en Galicia. Sí. Pero eres gallego de nacimiento y majorero por elección, que eso no lo pueden decir todos, ¿no? Elección y adopción. Y adopción. Las dos cosas juntas. Pues nada, gracias, Miguel. ¿Quieres añadir alguna otra cosa? No, que me encanta que la iniciativa esta tuya, de David y todo el equipo que componen Tillavín, que me parece una cosa estupenda que den a conocer. Y el programa este semblante, que tenga mucho éxito. Hay un montón de gente que tienen muchísimas experiencias vividas que yo, que seguramente que a lo largo de la semana desfilarán por ahí. Pues nada, gracias Miguel, gracias a ustedes por seguirnos y nos veremos la próxima semana con otro deportista majorero retirado.